¿Cómo ves, Pablo, el hecho de que haya empresas, tras el decaimiento del convenio, que hayan hecho contrataciones con unos salarios, por ejemplo, por hablar del mismo tema, el salario, con unos salarios inferiores a sus compañeros porque han sido contratados después del decaimiento del convenio? ¿Eso te parece que es una doble escala salarial? Vamos a ver, es decir, la conclusión a la que se llega, sobre todo tanto los votos concordantes como el voto minoritario de esta sentencia, una de las críticas que hacen a la posición mayoritaria es que precisamente las condiciones más beneficiosas, que serían aquellas que en la teoría o la disciplina laboral nos viene a decir que son condiciones nacidas por decisión unilateral del empresario y por su libre voluntad, que se incorporan precisamente por razón de su permanencia al contrato de trabajo y a partir de entonces son exigibles como derechos adquiridos, pues esas condiciones más beneficiosas no pueden nacer de un convenio colectivo. El convenio colectivo es una fuente distinta que no genera condiciones más beneficiosas, sino que genera los derechos establecidos en el convenio colectivo y permanecen mientras el convenio colectivo esté vigente. Aquí se ha llegado a la solución interpretativa, es decir, todas estas condiciones han quedado contractualizadas y entonces parece que, por tanto, permanecen como condición más beneficiosa para los trabajadores que tenían ya el vínculo laboral establecido vigente el convenio que ahora se extingue. Nos vamos a encontrar entonces con el supuesto de que esa empresa tiene un grupo de trabajadores que son los anteriores al convenio y otra serie de trabajadores que son los posteriores al convenio. Entonces, claro, la doble escala salarial, pues la doble escala salarial en principio no está permitida, pero siempre tiene sus excepciones. Y una de las excepciones ha sido precisamente la de admitir que unos trabajadores tengan un trato diferenciado de otros porque tenían una condición más beneficiosa. Entonces, claro, si consideramos que las condiciones del convenio extinto son condiciones más beneficiosas, podríamos en teoría admitir la existencia de unos trabajadores con las condiciones del convenio extinto distintas y superiores a los trabajadores nuevamente contratados. Trabajadores nuevamente contratados que, como no hay ninguna norma que establezca cuáles son sus condiciones salariales y sus condiciones de trabajo, pues solamente se pueden regir por las normas legales que serían de aplicación. Ahora, la pregunta es otra. Yo creo que la pregunta es útil y es válido y es positivo que en una empresa y para el desarrollo ordenado de lo que sería la política de recursos humanos tener una situación así, tener unos trabajadores a 600 y pico euros y otros trabajadores a 1.000, 1.500 euros. Cuando hacen lo mismo. Cuando hacen lo mismo. O sea, me parece que eso es generar conflictividad añadida y gratuita. Creo que las soluciones tendrían que ser otras. Pero bueno, eso ya depende de que las partes quieran utilizar o no quieran utilizar el recurso que teóricamente da el artículo 86.3. Veía yo que, ¿cómo ves el hecho? Me ha parecido entender por lo que decías que no estaba tan poco claro del todo que la contractualización de las condiciones laborales del convenio genere tras el decaimiento una condición más beneficiosa, que no es algo que tampoco el Tribunal Supremo haya dicho. No, sí, yo creo que eso es la conclusión que se saca de precisamente el considerar que las normas de convenio quedan contractualizadas. Esa es la conclusión. Lo que pasa es que ese es el debate teórico que se suscita en el Supremo. El Supremo tiene ese debate teórico en el que unos dicen las condiciones no desaparecen sino que se contractualizan, y hay otra segunda posición, la del voto minoritario, que no está desde un punto de vista de dogmática jurídica de acuerdo con esa conclusión. Pero no obstante, a mí me parece que el voto minoritario también es consciente del problema y también es consciente del que 86.3 no soluciona, sino que genera más debate y más conflictividad que aportar soluciones verdaderamente eficaces para resolver los problemas de la petrificación de la negociación colectiva. Entonces, ese es un poco la conclusión quizá a la que habría que llegar, junto con otra o junto con otro elemento que a mí me parece importante tener en consideración, y es un poco reiterando lo que antes he dicho. Los convenios colectivos regulan obligaciones para ambas partes, y si el convenio colectivo desaparece el marco o el título en el que ambas partes se pueden apoyar para exigir a la otra determinados comportamientos. Y entonces, no es solamente, esto no es, o sea, una lectura que dijeras, la desaparición del convenio colectivo beneficia, en teoría, al empresario porque puede bajar los sueldos y puede exigir una jornada máxima legal.
No, esa lectura me parece que es una lectura inadecuada, porque el empresario se queda sin un montón de herramientas para organizar su actividad productiva, que eran las que se venían estableciendo como obligaciones que tenían los trabajadores, unas veces a título individual y otras veces los trabajadores en su conjunto. Entonces, la pregunta que yo me hago es, un empresario que en este momento diga mi convenio ya no se aplica y aplico las normas legales, ¿realmente puede con las normas legales y solo con las normas legales organizar su empresa? Seguramente no. Esa es la pregunta. Y si no puede organizar su empresa solamente con el aparato normativo legal, que está utilizando de una manera a escondidas el contenido, el resto del contenido del convenio colectivo. Eso, Pablo, que mencionas, que me parece muy interesante el decir, aquella actuación por la cual la empresa baja el salario de los trabajadores, pero sigue utilizando las condiciones que le interesan del convenio colectivo que ya está decaído, lógicamente es una incoherencia que no tiene... Es una incoherencia, vas en contra de tus propios actos y estás actuando con abuso de derecho. Porque estás exigiendo a la contraparte las obligaciones que venían en el convenio, pero no le estás, a su vez, dando lo que tú te habías comprometido. O sea, sería dejar al arbitrio de una de las partes la aplicación del contrato en su exclusivo beneficio. Y, por tanto, no aplicar aquello que me resulta oneroso, pero sí mantenerlo en aquello que me resulta beneficioso. Sí, está claro que deslegitima. Me parece que esa política no encuentra encaje. Incluso varias de las preguntas que hace el mismo voto particular van en esa línea. Es decir, puede haber un enriquecimiento injusto, puede haber un abuso de derecho, puede haber un atentado a la dignidad de los trabajadores con establecimiento de estas condiciones, puede haber un atentado a la negociación colectiva. Todas esas cosas hay que sopesarlas muy mucho y, desde luego, yo creo que en un conflicto que se pueda plantear de futuro con relación a una empresa cuyo convenio colectivo haya decaído, pues entonces la línea argumental que tendrían que utilizar los trabajadores es decir, oiga, señor empresario, usted me baja el salario, pero usted sigue utilizando el resto de las cláusulas que venían en el convenio que a usted le interesan. Y eso yo creo que no podría encontrar una respuesta a su favor por parte de los jueces, es mi opinión.